Los estigmas son fenómenos místicos que han cautivado a la humanidad durante siglos. En esencia, se trata de marcas o heridas que aparecen en el cuerpo de las personas y se cree que son signos divinos o manifestaciones espirituales. Hola a todos, bienvenidos a De Plástico No Somos. Les habla Raquel Fournier. El día de hoy estaremos hablando de un tema fascinante que ha intrigado a la humanidad durante siglos: los estigmas. ¿Qué son? ¿Cómo aparecen? Si te has preguntado esto alguna vez, este programa es para ti. ¿Qué son los estigmas? Para empezar, es importante entender qué son los estigmas. Los estigmas son manifestaciones físicas en el cuerpo que se asemejan a las heridas de Cristo en la cruz. Sí, has oído bien. A menudo aparecen en las manos, los pies, el costado y la cabeza, y pueden incluir sangrado o cicatrices visibles. Las personas que experimentan estigmas a menudo se llaman estigmatizados, y en muchos casos estas marcas son consideradas un signo de profunda conexión espiritual y religiosa. Historia de los estigmas. Ahora que sabemos qué son los estigmas, echemos un vistazo a su historia. Los estigmas no son un fenómeno nuevo. Han existido durante siglos. Uno de los primeros casos documentados es el de San Francisco de Asís en el siglo XIII. Desde entonces ha habido numerosos casos notables de estigmatizados en la historia, incluyendo a Santa Catalina de Siena y al Padre Pío. Esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué ocurren los estigmas? Para comprender mejor la historia de los estigmas, debemos viajar atrás en el tiempo. Estos misteriosos signos divinos se remontan a la época de San Francisco de Asís en el siglo XIII. San Francisco es uno de los primeros casos documentados de estigmatización. San Francisco de Asís experimentó los estigmas de Cristo en sus manos, pies y costado, lo que lo convirtió en una figura venerada en la Iglesia Católica. Su experiencia inspiró a otros a cuestionarse sobre la relación entre la fe y los estigmas. Se dice que a los 42 años, el 14 de septiembre de 1224, mientras oraba en el monte Averna a San Francisco de Asís, se le apareció un serafín que le perforó con un rayo de luz las manos, los pies y el costado, dejándole los estigmas o heridas que lo acompañaron por el resto de su vida. Este relato de los estigmas de San Francisco se encuentra en sus escritos y en las biografías de su vida. Según la tradición, en el monte Averna, durante una visión mística, San Francisco recibió las llagas de Cristo en su propio cuerpo. Las llagas eran similares a las heridas causadas por los clavos en las manos y los pies, así como la lanza en el costado, que se inflamaban y sangraban periódicamente. Estos estigmas son considerados un don divino y un signo de santidad en la tradición católica. San Francisco de Asís es uno de los santos más venerados y conocidos en la Iglesia Católica, y sus estigmas son un elemento importante de su vida y devoción. Cabe destacar que los estigmas de San Francisco son unos de los casos más famosos de estigmatización en la historia de la Iglesia. Es importante señalar que la autenticidad de esos estigmas han sido objeto de debate y escrutinio a lo largo de la historia, pero siguen siendo un elemento central de la iconografía y la espiritualidad franciscana. Pero San Francisco de Asís no fue el único.
A lo largo de la historia, varias figuras notables han sido relacionadas con los estigmas. Uno de los casos más conocidos es el del Padre Pío, un sacerdote italiano del siglo XX. En 1918, Francesco Forgione, un italiano conocido como el Padre Pío, vio aparecer estigmas en su cuerpo tras celebrar una misa con sangrado en las palmas y dolor severo que lo acompañaron el resto de su vida. El Padre Pío llevó los estigmas de Cristo durante más de 50 años. Sus heridas sangrantes y sus dones de sanación lo convirtieron en una figura icónica en el mundo religioso. Pero, ¿qué hay de los casos modernos? Hoy en día, la historia de las personas con estigmas siguen siendo un misterio intrigante y controvertido. Algunos creen en su autenticidad, mientras que otros lo ven como fenómenos psicológicos. Estigmas en la actualidad. ¿Estás listo para descubrir si los estigmas siguen ocurriendo en la actualidad? La respuesta es sí. A pesar de ser un fenómeno antiguo, hay informes de personas que han experimentado estigmas en todo el mundo en la actualidad. En este segmento exploraremos algunos casos modernos de estigmatizados y cómo la ciencia y la religión se entrelazan en estos eventos. Nuestro primer caso es el de Marie-Rose Ferron. Rose nació el 24 de mayo de 1902 en Quebec, Canadá. A los 3 años, su familia se mudó a los Estados Unidos y se estableció en Massachusetts. Ella es la primera persona documentada en los Estados Unidos en llevar las marcas de los estigmas. A partir de los 24 años, Rose comenzó a experimentar el dolor y los estigmas de Cristo. Rose dejó de mostrar estos signos el 1 de agosto de 1930, pero el dolor que sentía llegó a su mayor intensidad. Sufrió una agonía paralizante y sus heridas o estigmas se volverían morados. ¿Era esta chica una verdadera estigmatizada o era el fraude que muchos pensaban que era el final de su vida cuando los estigmas desaparecieron? Ahora escuchemos el caso del sacerdote Zlatko Sudak. Nació en 1971 en Croacia. En 1993 comenzó a estudiar para convertirse en sacerdote católico. El 7 de abril de 1999, Sudak recibió la primera marca de los estigmas. Esta tomó la forma de una cruz impresa de forma profunda en su frente. Su obispo lo envió a una clínica en Roma. Allí, el hospital y los médicos explicaron que no había ninguna razón médica detrás de la marca de la cruz en su frente. El 4 de octubre del 2000, Sudak recibió las heridas de Cristo en sus pies, muñecas y costado. Sudak no muestra sus marcas de estigma durante sus misas, las mismas que parecen ser la razón por la cual los devotos van a ver sus homilías. Ahora, continuemos con el caso de Natuzza Evolo. Natuzza Evolo nació en Calabria el 23 de agosto de 1924 en una familia pobre. Sus heridas estigmáticas eran muy profundas y tenía la capacidad de producir hemografía o escritura producida por la sangre a partir de los 16 años. Muchos querían sus propias piezas de hemografía de Evolo, pero nunca podían producirse en el acto. Esta habilidad de escritura milagrosa tuvo lugar de vez en cuando durante toda su vida, hasta su muerte en el año 2009. Sus devotos creen en estas piezas escritas con sangre, mientras que los escépticos no están seguros. Nuestra siguiente historia es la del sacerdote James Bruce en Virginia, Estados Unidos.
El viaje de Bruce al mundo de los estigmas comenzó en noviembre de 1991, cuando, mientras estaba en casa de sus padres, se dio cuenta de que sus estatuas religiosas lloraban. El día después de la Navidad del mismo año, Bruce supo que algo estaba cambiando en su vida espiritual. Empezó a quejarse de dolores agudos en las muñecas. Poco después, empezó a experimentar dolor. La sangre comenzó a ser perceptible. La diócesis de Virginia no hizo ninguna afirmación sobre la autenticidad de los estigmas. Y debido a que no había un mensaje religioso obvio, algunos se preguntan, ¿fue un engaño elaborado para atraer creyentes o fue un caso real de estigmas? ¿Y tú, qué piensas sobre este tema? ¿Tienes alguna experiencia o conocimiento adicional sobre los estigmas? Queremos escucharlo. Deja tus comentarios abajo. Conclusión. Para la ciencia, el asunto no es tan claro. Y aunque no tiene una explicación definida, algunos médicos vinculan estos eventos en el campo emocional. El psiquiatra Rodrigo Córdoba, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario en Bogotá, manifiesta que estos casos podrían sustentarse desde la sugestión y la interpretación de fenómenos. Una persona obsesionada con el fervor religioso, dice, puede ligar algunos episodios de su cuerpo, por ejemplo, problemas de coagulación, heridas presentes, hematomas generados por procesos vasculares o inflamación de los vasos sanguíneos, con hechos divinos o milagrosos, al punto de llegar a creer que es una réplica de la pasión de Cristo. Insiste en que los episodios son muy raros y nunca ligados con la voluntad. De ahí el impacto emocional de quienes dicen presentar estas manifestaciones. Pero también puede tener componentes físicos y funcionales específicos. Pues según el dermatólogo César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, estos casos pueden estar relacionados con la llamada púrpura psicógena. Según Burgos, esto también se conoce como el síndrome de Gardner-Diamond, que es una alteración de los vasos sanguíneos pequeños que produce una reacción sobre la piel muy localizada, asociada a situaciones de estrés emocional. Estas enfermedades relacionadas con componentes psicológicos son un reto para los médicos porque muchas veces se quedan sin diagnóstico, al punto que en ocasiones se puede atribuir equivocadamente a lesiones autoinfligidas y en otros casos a brujería o hechos divinos de aparición mágica. ¿Qué dice la Iglesia? La Iglesia Católica se muestra prudente, aunque reconoce situaciones en las que les dan valor a estos estigmas. Con base en esto, el Vaticano cuenta entre sus santos y beatos a 250 que han vivido con estigmas a lo largo de su historia. El padre Fernando Rodríguez, párroco de Cristo Maestro en Sopó, Colombia, dice que cuando estos eventos son genuinos, pueden ser interpretados como un don de algunas personas que reviven a través de su espiritualidad la crucifixión de Cristo. En este contexto, dice, es un misterio, al igual que la crucifixión misma, y por lo tanto se queda dentro del plano espiritual. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Ayúdanos a seguir creando contenido como este. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Soy Raquel Fournier y me despido recordándoles, como siempre, que de plástico no somos.